Amigos, bienvenidos una vez más a Physio Connection. El día de hoy tenemos un super invitado, nuestro amigo el maestro Jorge Tinoco. Amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar con ustedes en este podcast. Como siempre, también nos acompaña nuestro amigo el maestro Ricardo Ruiz. Amigo, muchísimas gracias por la invitación y qué enorme gusto tener a uno de los referentes de fisioterapia dermatofuncional en el país, el maestro Jorge Tinoco. Bienvenido a los estudios de Hemisferio Marketing. Bueno, para empezar, amigo, cuéntanos un poquito cómo empezó Jorge Tinoco en este área de fisioterapia dermatofuncional. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues fíjate que yo la verdad creo que llegué al área de fisioterapia dermatofuncional por accidente, o sea, fue algo muy, muy extraño. Yo desde que salí de la universidad, pues me empecé a formar en terapia manual, me gustaba muchísimo la terapia deportiva, ortopédica, etcétera. Pero algo que también me gustaba mucho hacer a mí, fuera del área de fisioterapia, era ejercicio. O sea, me encantaba hacer ejercicio, ¿no? Hasta la fecha lo sigo haciendo, pero pues ya no como antes, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que fue en el 2017, 2018, cuando yo conocí la fisioterapia dermatofuncional por un amigo mío, que me dijo, güey, hay un curso de electrolipólisis. Y yo, ¿qué es la electrolipólisis? Empecemos con eso, ¿no? ¿Qué es? Y me dijo, no, pues es una técnica donde podemos, bueno, en ese entonces, que podemos quemar grasa con un TENS. Y yo dije, a ver, pues hago ejercicio, tengo grasa y tengo un TENS. O sea, pues voy a hacer la certificación para aplicármela a mí. O sea, Ajá. entonces así fue como yo decidí hacer mi primera certificación en fisioterapia dermatofuncional. Y ya pues llego a la certificación y pues, híjole, o sea, pues fue algo completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Yo estaba acostumbrado a cursos así de anatomía musculoesquelética, puntos gatillo, biomecánica, ejercicio, y de repente una certificación donde solo se aborda piel, y dices, chis, o sea, yo no sabía que yo podía trabajar esto como fisioterapeuta, ¿no? Y de ahí me llamó muchísimo la atención que la ponente mencionó muchos artículos o bibliografía antigua, ¿no? Entonces yo dije, o sea, esto lo podemos hacer y está documentado desde hace mucho, ¿y por qué en la universidad no lo hacemos? ¿No? O sea, o no nos lo enseñan. Entonces, pues yo llegué con la intención de aplicarme la electrolipólisis a mí mismo, que jamás en la vida me la apliqué, o sea, literal. Y me gustó mucho, o sea, me llamó mucho la atención el área, o sea, se me hizo un área completamente nueva, o sea, lo que normalmente yo estaba acostumbrado. Empecé a buscar qué otro tipo de formaciones había en el país de fisioterapia dermatofuncional, empecé a encontrar algunas. Y poco a poco, pues, lo que es fisioterapia ortopédica, traumatológica, pues, se fue yendo, ¿no? O sea, lo fui dejando y, pues, actualmente ya me dedico únicamente al área de fisioterapia dermatofuncional. Es un área que me encantó desde esa certificación, me llamó muchísimo la atención y, pues, bueno, actualmente a lo que me dedico al 100% ya es al área de fisioterapia dermatofuncional, pero si me preguntan cómo llegué ahí, o sea, el objetivo fue hacer una técnica para aplicármela yo. O sea, literal. Así fue como llegué. Hablando del año 2018 en nuestro país, estamos hablando que debe ser una formación de Patricia Frostmeyer, creo que fue de las primeras que estuvo trayendo esas formaciones aquí. No, en ese entonces me formé con una profesora mexicana que se llama Claudia Jaramillo. Okay. Fue el primer acercamiento que yo tuve al área de fisioterapia dermatofuncional. Sí sé que la primera en traerlo fue Patricia, pero digo, o sea, en ese entonces pues no me pude formar con Patricia. Ni siquiera sabía quién era Patricia. En ese entonces. O sea, la verdad es que en ese entonces ni siquiera sabía quién era Patricia. Ahora, platícanos un poquito, en la presentación del maestro Jorge, mucha gente ya lo conoce, pero dentro de sus múltiples formaciones ha tenido oportunidad de estarse formando en diferentes partes del mundo, con líderes de opinión en el área dermatofuncional, y ha traído esos conocimientos a México y los ha estado compartiendo en formaciones. Pero platícanos un poquitito a todos los que están a lo mejor empezando a conocer o escuchar acerca de la especialidad de fisioterapia dermatofuncional. ¿En qué consiste esta especialidad? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué herramientas utiliza? Platícanos un poquito de ello. Pues mira, la especialidad ya es un tema un poquito más complejo. La verdad está súper bien. O sea, yo creo que es la mejor opción para
pues para aquellos alumnos que de verdad les interesa la fisioterapia dermatofuncional, ya el tema de especializarse, pues bueno, ya ves la rama desde sus orígenes hasta lo más actualizado, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer la especialidad en Brasil y pues, híjole, o sea, llegué a que me cambiaran el panorama completo, ¿no? O sea, ves desde cómo empieza fisioterapia dermatofuncional, cómo se vende, o sea, porque es un producto que a lo mejor, pues, los que están en la universidad, los que van saliendo de la universidad no saben cómo venderlo, ¿no? O sea, porque digo, todo el mundo practicamos en la universidad, pues, con pacientes ortopédicos, geriátricos, pediátricos, neuro, etcétera, pero dermatofuncional es así de, bueno, ¿y esto cómo lo ofrezco, no? Entonces, a mí algo que me ayudó mucho también en la especialidad, cursé una materia con una profesora que se llama Vanessa Falconi, que te enseña inclusive así de, a ver, esto se oferta así, te conviene tener tu consultorio así, o sea, inclusive o sea, detalles tan pequeñitos, o sea, te los enseñan ya como tal en especialidad. Obviamente las materias, o sea, súper a profundidad, la ventaja de la especialidad es que pues se enseña o se pretende enseñar todo lo que se puede hacer en fisioterapia dermatofuncional, ¿no? Desde el área posquirúrgica, quemados, tratamiento de heridas complejas, el área estética, el área clínica. Entonces, pues es algo bastante completo que yo la verdad sí recomendaría mucho a los fisios que de verdad les llama la atención la fisioterapia dermatofuncional, cursar con la especialidad para que también ahí detecten pues cuál es su área, ¿no? Porque digo, la verdad es que o sea, cuando tomamos la especialidad, pues a lo mejor no vemos de todo, ¿no? No sé, por ejemplo, a lo mejor yo no veo no veo quemados, ¿no? Pero, o sea, como que cursar la especialidad sí detecté qué es lo que más me gusta del área de fisioterapia dermatofuncional y pues tomas un enfoque un poquito más específico, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que la especialidad pues es una herramienta muy, muy buena para aquellos fisioterapeutas dermatofuncionales, que están interesados en seguirse formando o personas que quieren formarse en fisioterapia dermatofuncional. La verdad, la especialidad se las super recomiendo. Y yo creo que les va a ampliar muchísimo el panorama, porque, pues bueno, fisioterapia dermatofuncional no solo es estética, ¿no? O sea, y mucha gente piensa que solo es estética, ¿no? Y pues, claro. De hecho, creo que eso sería uno de los conceptos a lo mejor más ampliamente difundidos, ¿no? Sí, el estético, sí, pero sí, no sí. es el único, no es el único. Sí. Y entiendo que, por ejemplo, Sudamérica es como que la cuna o Potencia, la base de potencia, sí, potencia en fisioterapia fisioterapia dermatofuncional. dermatofuncional, pero ¿cuáles son los países que realmente más destacan? Mira, la verdad es que referentes a nivel mundial, Brasil, ¿no? O sea, como en su momento pasó con la terapia manual que era España, o sea, fisioterapia dermatofuncional, los ponentes a nivel mundial con mayor referencia son brasileños, ¿no? Y fíjate que algo que sí me di cuenta del por qué creo que es potencia allá es la cultura, ¿no? O sea, así como por ejemplo aquí bueno, iba a decir Puebla, pero no estamos en Puebla. así como en Puebla, cada esquina ves un Oxxo. O sea, allá en Brasil, o sea, cuando salíamos así, cada esquina un centro de estética, o sea, un centro de fisioterapia dermatofuncional, un centro de medicina estética, un centro de belleza no sé qué, ¿no? Pero no solamente era como en ámbito estético, sino también posquirúrgicos, acné, alopecias, o sea, que dices, bueno, esto a lo mejor no lo hacen en un spa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Brasil es potencia, pero por la cultura de la gente, ¿no? Por ejemplo, Colombia también es potencia, a lo mejor en cirugía plástica, por la cultura de la gente, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, no sé, de 15 años que van a estar pensando en un viaje, están pensando en ponerse boobies, ¿no? O sea, y eso, pues, es cuestión cultural, ¿no? Pero fíjate que yo creo que México ya está llegando a ese punto en el que sí puede ser potencia en fisioterapia dermatofuncional, o yo creo que ya está siendo potencia en fisioterapia dermatofuncional, porque en México cada vez se adopta más la cultura de Sudamérica, ¿no? O sea, ya cada vez son más hombres los que se preocupan por su aspecto estético, ya son cada vez las personas que se informan más antes de una cirugía plástica, pues ya son las personas que, por ejemplo, con alguna disfunción clínica de la piel buscan pues otras alternativas que no solamente sea fármaco. Entonces, yo creo que México ya está siendo también candidato a ser potencia en esta área. Inclusive, digo, no lo sé, pero yo siempre he pensado que esta área, a diferencia de la fisioterapia, digámosle convencional,
siempre he pensado que eso es un área un poquito más fácil de comercializar porque, bueno, yo lo veo de este modo, ¿no? Mientras que por un lado vas porque algo te está doliendo, porque algo no te permite continuar con tu vida cotidiana. Muchas veces, sobre todo creo que en el área estética, vas porque es un lujo, ¿no? Sí, Un sí, gusto, sí. algo que tú quieres cambiar y no es necesariamente patológico, ¿no? Sí, o sea, es que, como les mencioné, en fisioterapia dermatofuncional mucha gente piensa que solo es estética, ¿no? Y digo, hay colegas que únicamente trabajan en el área estética y lo hacen súper bien, o sea, y es más que válido. Así como un médico estético solo hace procedimientos estéticos y no funcionales, está súper bien, ¿no? Entonces, pues sí es mucho más fácil comercializar pues un tratamiento estético que un tratamiento funcional, por cuestión cultural, la verdad, ¿no? Que digo, también hay mucha gente que ya acude a terapeutas dermatofuncionales por cuestiones clínicas y eso también está súper padre, o sea, ya se está abriendo muchísimo el panorama en el área de fisioterapia dermatofuncional, ¿no? Y de hecho, hacia ahí me gustaría, por ejemplo, ampliar un poquitito más esta plática. ¿Con qué médicos, por ejemplo, trabajando piel, evidentemente, pues dermatología sería a lo mejor la primera especialidad médica asociada a dermatofuncional? ¿Qué tan abierto es el ambiente médico a aceptar tratamientos de esta naturaleza? Me refiero a recomendar a sus pacientes, tal vez. Me ¿Y con robaste la qué pregunta. otras especialidades se relacionan? Pues fíjate que sí sería lo ideal acercarse en una primera instancia con un dermatólogo, a lo mejor, ¿no? Digo, así como por ejemplo en trauma y ortopedia, un fisio puede trabajar de forma correcta con un traumatólogo, ¿vale? Pues yo creo que lo ideal sería hacer mancuerna con un derma, ¿no? Pero, por ejemplo, en fisioterapia dermatofuncional tenemos más chance de abrirnos y de hacer mancuerna, yo siento que con cirujanos. O sea, como que Plástico, ¿no? el cirujano plástico. O sea, actualmente, por ejemplo, ya está haciendo potencia México en posquirúrgico, ¿vale? Cosa que antes no se veía. O sea, actualmente ya está teniendo mucho auge la fisioterapia dermatofuncional posquirúrgica. Entonces, yo creo que una de las ramas médicas con las que nosotros nos podemos acercar y hacer muy buena mancuerna son con cirujanos plásticos, o sea, definitivamente. Me da la impresión de que el cirujano plástico en algún momento, así como en su tiempo fue ortopedia, cuando se dieron cuenta de la relación que existía entre ortopedia y terapia física, optaron por poner sus propias clínicas sin fisioterapeutas, con personal entrenado. Me imagino que en los cirujanos plásticos pasa lo mismo, ¿no? Ajá. Que recomiendan mucho a una masajista que es de su confianza, o una familiar de ellos y a lo mejor no tiene la formación. ¿Qué le pudiéramos comentar o qué sugerencia le pudiéramos dar a una persona, a lo mejor, que está ya proyectando una cirugía próximamente? ¿Qué consejo le pudiéramos dar para, primero que nada, que identifique un buen cirujano? Y segundo, qué hacer a lo mejor antes y después de la cirugía, porque la terapia dermatofuncional ahí entra, antes y después. Y también cuesta. Sí. Pues así como bueno, por ejemplo, yo creo que una persona que se planea hacer un procedimiento quirúrgico, una cirugía plástica, volvemos a lo que mencionabas, es una cirugía que no es funcional, ¿no? Es una cirugía, pues, estética, ¿no? Entonces, pues, lo ideal es que busquen al mejor médico o a un médico que tenga muy buena formación, que tenga un buen registro, que sea un médico reconocido. Y yo lo que le recomendaría a los pacientes que se planean o que inclusive ya tienen programada su cirugía, antes de la cirugía, acérquense a un fisioterapeuta dermatofuncional, ¿no? Una de las intervenciones que nosotros podemos hacer es un prequirúrgico, o sea, preparar al paciente para la cirugía, ¿no? Inclusive únicamente como orientación, o sea, decirle, vas a salir así, es normal esto, bla, bla, cuídate así, haz mucho hincapié en no consumir alcohol, no consumir tabaco, por esto, esto y esto y esto, ¿no? Para que también cuando el paciente se someta a la cirugía y salga, pueda ser intervenido de forma temprana por un fisioterapeuta dermatofuncional. Duda, y no sé si esté bien o ahorita se me acaba de venir a la mente. ¿Existe la posibilidad o no sé qué tan correcto sea hasta cierto punto de que, como bien dices, viene primero el paciente, se acerca al fisio dermatofuncional para contarle que, bueno, oye, ¿sabes qué? Me voy a operar.
lo pienso de este modo, no, haces la historia clínica, haces tu valoración en fisioterapia dermatofuncional y tú como fisiodermatofuncional te das cuenta que igual y no es necesaria esta cirugía. ¿Es válido, es correcto, no es ético? O sea, ¿cómo se manejaría digamos, esta parte en la que tú puedes tal vez aconsejar al paciente, decirle, oye, ¿sabes qué? Igual y no necesitas la cirugía, igual y lo podemos trabajar directamente con tratamientos dermatofuncionales. No sé si me doy a entender. Sí, pues mira, depende mucho el caso del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente que se va a hacer abdominoplastia, digo, que se haga la abdominoplastia, definitivamente, claro, ¿no? Pero si es a lo mejor una paciente joven, con buenos hábitos alimenticios, con un estilo de vida saludable, activo, que va por una lipo, dices, bueno, quizás ahí sí pudiera ser más factible hacer un tratamiento no invasivo, o sea, claro, trabajar con fisioterapia dermatofuncional, ¿no? Pero mira, la realidad es que si una paciente ya está decidida a hacerse cirugía, se le va a hacer, literal. Te voy a preguntar algo que a lo mejor me da miedo preguntarlo, pero lo voy a preguntar. He escuchado que las cirugías son como los tatuajes. Ya después de que te haces la primera es adictivo, ¿es cierto? Sí, definitivamente sí. Siempre he escuchado ese mito, amigo, que me dicen de repente que las cirugías son como los tatuajes. Sí son muy pocas las pacientes que yo he tenido que se quedan con una cirugía. O sea, es que la verdad es que el resultado sí es muy bonito, o sea, y sí es muy estético. O sea, si la paciente selecciona un buen cirujano, ¿vale? Y se lleva a cabo un buen tratamiento postquirúrgico, de verdad que el resultado es muy, muy bonito y muy estético. A mí me operaron la mano, no vayas a... No quiero repetirlo, amigo, me fracturé el quinto metacarpiano en enero. Pero bueno, ahora, siempre hablando en este mismo contexto, por ejemplo, las cirugías, ¿qué es lo que normalmente, no sé, me imagino que hay alguna cirugía que dices, esta llega todos los días al consultorio? ¿Qué es lo más común que te llega postquirúrgico? Abdominoplastia. Es de las cirugías plásticas más comunes y pues de verdad yo creo que es en cuestión estética pues la que va a generar mejor resultado, ¿no? Porque bueno, normalmente las abdominoplastías se hacen cuando ya hay un exceso de piel, o sea, muchísima piel que, digo, ni el mejor agente físico lo va a sacar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la cirugía más común es abdominoplastia, implantes, ¿vale? O mommy makeover, o sea, todo en uno. Mommy makeover. Ajá, todo en uno. O sea, overhaul. Sí. El chulo de la máquina. Sí. Y ahora, ¿en hombres? Pues fíjate que en hombres es más común la lipo. La lipo. Lipo HD. Lipo HD. Ajá. ¿Esa qué es? ¿Definición? Con ultra definición. Sí. O sea, que se te ven así los cuadritos como tipo Cristiano Ronaldo. Ajá. Mira, de las cosas que uno se entera. Sí. Informes. Sí, fíjate que igual una parte muy curiosa es cómo ha explotado el área. O sea, digo, así como hay N cantidad de terapeutas manuales, que también es un área que va ahorita, de cierta manera, sigue en auge, punción seca, etcétera. ¿Cómo va en auge esta parte de la fisioterapia dermatofuncional? ¿Cómo ha ido creciendo? Y pues mira, yo creo que la fisioterapia dermatofuncional actualmente ha crecido mucho en México y la verdad es algo que yo veo bien porque pues la fisioterapia dermatofuncional abarca muchas áreas, ¿no? Tanto a nivel clínico como a nivel estético y yo creo que el que crezca tanto es bueno porque cada vez más profesionales que se formen en fisioterapia dermatofuncional van a ir agarrando como su nicho, ¿no? O sea, yo creo que no todos los fisioterapeutas dermatofuncionales podemos trabajar todas las áreas de fisioterapia dermatofuncional, entonces eso que crezca, para mí, digo, me encanta la idea porque siento que cada vez más personas están agarrando ciertos nichos de la fisioterapia dermatofuncional y especializándose más en ciertas áreas de la fisioterapia dermatofuncional. De hecho, sabiendo que las aristas dentro de la dermatofuncional son como que muy extremas, o sea, así como puedes ir estéticos y de repente brincas a heridas abiertas
o puedes brincar a, no sé, cicatrices, o puedes... Entonces, que un fisioterapeuta dermatofuncional, digamos, para que sea, digamos, funcional, ¿consideras que puede trabajar demasiadas áreas o es mejor que tenga una o dos áreas de digamos, especialidad? Pues mira, yo creo que es importante que mínimo pruebes todas, así como en la universidad. O sea, yo creo que en la universidad todos tuvimos materias que no nos gustaban. O sea, por ejemplo, a mí en lo personal pediatría nunca me gustó. Por dos. Pero pues a fin de cuentas lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, si te piensas dedicar al área de fisioterapia dermatofuncional de lleno, pues yo creo que sí es importante que pruebes mínimo un tiempo o una vez, o sea, un área, ¿no? Que pediatría fue mi único extraordinario en toda la carrera. Gracias, Aida. Sí, entonces, o sea, yo creo que sí es importante como para que digas, esto sí, esto no, esto me gusta mucho, esto lo tolero, o sea... pues ya. Para saber exactamente cuál va a ser tu nicho. Sí, porque ¿no? los manejos clínicos me imagino que son muy distintos, o sea, son muy distintos, es más, hasta en equipamiento es distinto, ¿no? O sea, pues, digo, si te dedicas al área estética, a lo mejor solo estética necesitas equipos distintos que si te dedicas, digamos, al área de heridas, ¿no? O sea, correcto. Entonces, pues sí es importante como que pruebes un poquito de todo como para que sepas hacia dónde te vas a enfocar, y pues puedas inclusive hasta equiparte en tomando en cuenta ese enfoque, ¿no? Considerando, por ejemplo, que la mayoría, y a lo mejor estoy equivocado, pero así lo visualizaría, ya veo cada vez más formaciones de las diferentes áreas, por ejemplo, de dermato, ya estoy viendo formaciones específicas en quirúrgica, específicas en heridas, la estética que siempre ha existido. Y yo creo que la mayoría de los fisios dermatofuncionales ingresan al mundo de la dermatofuncional primero desde la estética, a lo mejor porque es a lo mejor lo más popular, y ya de ahí se van derivando hacia las especialidades, ¿no? ¿Es de esa forma normalmente el acercamiento? Yo creo que muchos creen que es así, ¿no? La más común de todas es empezar con agentes físicos. O sea, agentes físicos en dermatofuncional. Y la mayoría piensa de que, ok, vamos a ver aparatología, ¿no? O sea, para estética. Bueno, el término es incorrecto. A mí ¿no? me genera mucho, sí, a mí me genera mucho es estrés. Incorrecto. Son agentes electrofísicos. Es correcto. Entonces, ya que estás en una certificación de calidad de agentes físicos, puede ser que sí, la mayoría vaya con el enfoque de voy a aprender agentes físicos aplicados a estética. Pero no siempre es así. A lo mejor es un 70% lo que ves de estética, ¿no? Pero sí llegas a ver en algunas formaciones de agentes físicos aplicaciones clínicas. Y también el razonamiento clínico de por sí, medio, ¿no? Sí, de que, ok, te voy a enseñar, digamos, toda la parte de radiofrecuencia, pero tú ya con tu razonamiento clínico puedes abordar esa misma radiofrecuencia hacia diferentes tipos de, llamémosle, patologías o diferentes tipos de situaciones, podríamos decir, ¿no? Sí. O sea, el formarte en agentes físicos no solamente es cuestión de estética. O sea, la verdad es que actualmente hay muchas formaciones de muy buena calidad en la que vas y sales con un panorama completamente distinto. A lo mejor tú pensabas que ibas solamente a aprender aplicaciones estéticas y a lo mejor sales y dices, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto que es clínico, ¿no? O sea, y lo aprendí en un curso de agentes físicos, ¿no? Claro. Pero la mayoría de las personas, yo creo que más que nada personas que no son fisios, o sea, piensan que si te vas a formar en agentes físicos es para aplicar estética. Claro. Okay. Yo creo eso. Y ahora, en torno al equipamiento, platícanos un poquitito acerca del equipamiento. Hay muchos equipos que son básicos, equipos que se necesitan en una formación, y una de las nuevas tecnologías que llega al mercado precisamente, pues es la tecnología iLip. ¿Nos puedes platicar un poquitito para empezar, yo creo que hacer esta información más apropiada de mano de un especialista que nos platique acerca de esta tecnología? Cuéntanos un poco de ella. Bien, iLip para mí, bueno, por ejemplo, inclusive lo digo en todas las formaciones, yo creo que esta es una de las tecnologías que inclusive no solo los fisioterapeutas dermatofuncionales deberían de tener o de considerar tener, ¿no? ¿Por qué? Porque iLip es una tecnología que no se desarrolló para fisioterapia dermatofuncional. Actualmente se utiliza en fisioterapia dermatofuncional y tiene muy buenos resultados. Pero esta es una tecnología que se desarrolló hace más de 40, 50 años para tratamiento de pacientes crónico-degenerativos, ¿no?
¿Por qué? Porque esta es una técnica de fotobiomodulación, pero a nivel sistémico, ¿vale? En la cual vamos a potenciar, ¿vale? Y a aumentar todos los hematíes sanguíneos, ¿vale? Entonces digo, hay muchas condiciones, muchas patologías y muchas personas que eso les ayuda, o sea, aumentar el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, en fisioterapia dermatofuncional ayuda muchísimo. Yo creo que esta es una de las tecnologías que cualquier fisioterapeuta dermatofuncional debería de considerar, no solo en postquirúrgico. O sea, se utiliza muchísimo en postquirúrgico, pero yo en lo personal se lo aplico a todos mis pacientes. ¿Por qué? Es una tecnología que va a estimular una arteria, se aplica siempre sobre una arteria, que en este caso es la arteria radial, con el objetivo de aumentar las células sanguíneas, ¿no? Entonces, de hecho, tuve la oportunidad de platicarlo con Ain el día de ayer. En fisioterapia dermatofuncional, pues del 100% de los tratamientos que hacemos, el 90% generan procesos inflamatorios, ¿vale? Entonces, si yo tengo un proceso inflamatorio, ¿qué mejor que potenciar mis células sanguíneas para que la cicatrización del tejido se dé de forma adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes, no sé, a nivel clínico, por ejemplo, un acné, ¿vale? Muchos creen que el acné no genera una limitación funcional, ¿no? Y claro que genera una limitación funcional. A nivel psicosocial, o sea, déjate la piel, a nivel psicosocial son personas que pues no socializan, que a lo mejor están deprimidos, que a lo mejor pues no están bien al 100. El ILIP, o sea, disminuye el cortisol en sangre de forma considerable, ¿no? Okay. O sea, y dices, bueno, o sea, si un paciente que está estresado, deprimido, le puedo bajar los niveles de cortisol colocándole ILIP mientras le hago un peeling, pues qué mejor que colocárselo también al paciente, ¿no? Es una tecnología entonces que se puede combinar simultáneamente la aplicación súper de otro agente versátil, físico. o sea, es muy versátil, es una técnica de aplicación súper versátil con este tipo de equipos, ¿no? Por ejemplo, que son portátiles, ¿no? Porque también hay equipos que te permiten la técnica de aplicación con el maneral. Digo, es un poquito más incómodo para el paciente y tienes que estar cuidando que no se caiga, etcétera. Pero este tipo de equipos que son portátiles, o sea, es súper versátil y tú se lo colocas al paciente mientras le haces cualquier tratamiento que tú gustes, ¿no? Y, por ejemplo, también me imagino que en este sentido debe de funcionar con los pacientes inmunodepresivos o Sí. con pacientes con problemas de tipo crónico-degenerativos. Sí. Autoinmunes. Sí, de hecho, esta tecnología se desarrolló para ese tipo de pacientes crónico-degenerativos o con enfermedades autoinmunes. Pacientes con cáncer, pacientes con SIDA, pacientes con patologías reumáticas, o sea, de hecho, esas fueron las primeras aplicaciones de ILIP. Entonces, ILIP apenas se está conociendo en México por la fisioterapia dermatofuncional. Okay. Pero yo creo que es una técnica que vale la pena que un fisioterapeuta en general la conozca. La desarrolle, ¿no? La conozca, la tenga. La considere tener. O sea, y realmente, pues, es una técnica que se puede aplicar simultáneamente con otra terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hay muchas aplicaciones de ILIF en deportistas, o sea, donde se coloca el equipo mientras entrenan, ¿no? Entonces, pues eso es algo interesante, o sea, también se puede aplicar para favorecer el rendimiento, para mejorar el metabolismo celular, y pues tiene aplicaciones bastante versátiles. Claro. Y en general en fisioterapia dermatofuncional, ILIP te va a potenciar todos los tratamientos. O sea, oye, el que tú le pongas. Y por ejemplo, entonces en ese sentido estoy entendiendo que prácticamente no tiene contraindicaciones como tal. Pues mira, las contraindicaciones de la fotobiomodulación son pocas, ¿vale? Porque estamos hablando de un equipo que es de baja potencia, ¿vale? Este equipo no va a generar ni calor, no va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, sí hay que tener ciertas precauciones, por ejemplo, el fototipo del paciente, ¿no? Sí. Porque, bueno, en fisioterapia dermatofuncional eso lo estudiamos mucho y pues aquí en México predominan fototipos un poquito altos, ¿no? Entonces, solamente hay que tomar en cuenta el fototipo del paciente, si tiene alguna patología que genere fotosensibilidad o si el paciente tiene fotofobia, ¿vale? O alguna enfermedad a nivel vascular, ¿vale? Okay. Entonces, serían precauciones. Los estudios clínicos, por ejemplo, esta tecnología,
apuntan pensando obviamente en más allá del área dermatofuncional que nos comentas con mucha razón. ¿Cuáles serían las patologías a lo mejor donde la evidencia clínica soporta más esta técnica o más se ha estudiado en esta técnica? ¿En qué condiciones patológicas? Por ejemplo, hipertensos, ¿vale? Ayuda mucho a controlar la hipertensión. Acuérdense que la hipertensión pues, es una condición en la que no se va a curar, ¿vale? Pero se puede controlar, ¿vale? Por ejemplo, pacientes que por alguna razón tengan disparados los niveles de cortisol, o sea, pacientes deprimidos, pacientes con tendencia a ansiedad, pacientes con insomnio, mejora mucho, ¿vale? Pacientes crónico-degenerativos en la cual también el cortisol está por los cielos, ayuda mucho, ¿vale? En general, procesos inflamatorios los controla, ¿vale? Entonces, pacientes reumáticos, ¿vale? O sea, artritis, artrosis y cualquier patología reumática donde hay procesos inflamatorios descontrolados, ¿vale? También esta puede ser una muy buena técnica, ¿vale? Y como les mencionaba, en fisioterapia dermatofuncional, pues hay muchos tratamientos que inflaman, ¿no? O sea, digo, se opta por inflamaciones terapéuticas, no inflamaciones excesivas, ¿no? Y es que fíjate que no solamente en dermatofuncional, no existe una terapia, al menos que introduzca energía al organismo, que no produzca una ruptura a nivel homeostásico y genere una respuesta histamínica. Por lo tanto, hasta en la terapia ortopédica y traumatológica, de forma indirecta, estamos produciendo inflamaciones localizadas. Que eso es algo que muchas veces los fisioterapeutas como que no hacen ese clic, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pasó hace poquito con una pacientita con la que estábamos diseñando el plan de tratamiento y bueno, nos vendría muy bien una diatermia y de repente resulta que la paciente tenía hígado graso y yo digo, no, entonces olvídalo. Hay que cambiar el orden de ideas, cambiar la estrategia y a veces son esos detallitos dentro del mismo orden de los agentes físicos que muchas veces no sé si descuidamos o pasamos por alto y saber que en este sentido prácticamente todos generan este rompimiento homeostático, pues es bueno saberlo, ¿no? Y es bueno sobre todo poderlo entender para hacer este match con el tratamiento, ¿no? Dentro de la tecnología, por ejemplo, ILIP, que está abarcando diferentes ámbitos, y mira que nos amplías muchísimo el panorama, ¿cuáles serían a lo mejor, aunque nos lo has mencionado, pero cuáles serían a lo mejor los beneficios más notorios de esta tecnología al ser aplicados a un paciente? Ok, por ejemplo, en dermatofuncional, que es mi área, ¿vale? Procesos de cicatrización los va a acelerar y los va a potenciar, ¿vale? Aumenta la oxigenación de tejidos, aumenta el conteo de células sanguíneas, ¿vale? Mejora los procesos de cicatrización. Y el tema del cortisol, para mí es algo importante, ¿no? Porque, por ejemplo, esto se aplica mucho en posquirúrgico, ¿vale? Con el objetivo de mejorar la cicatrización, acelerar los procesos de cicatrización, mejorar la circulación local, oxigenación de tejidos, etcétera. Pero, digo, no sé si han tenido la oportunidad de convivir con alguien recién operada, o sea, pues está toda deprimida porque está toda hinchada, o sea, dice, y siempre lo primero que dicen, ¿para qué me hice esto? ¿No? Me veo peor que como entré. O sea, entonces, una tecnología que también pueda controlar los niveles de cortisol, para mí es una tecnología bastante buena que sí debemos de considerar, porque inclusive el simple hecho de colocar el ILIP, o sea, además de mejorar todo el funcionamiento a nivel sistémico, o sea, a nivel psicológico puede llegar a tener un efecto no sedante, obviamente, pero sí que el paciente se tranquilice un poquito, o sea, y vaya aceptando un poquito más el procedimiento, que entienda cuál es el proceso del tratamiento, el proceso de recuperación de una cirugía, etcétera. Entonces, híjole, es que esto de verdad se puede aplicar en cualquier paciente, o sea, en el que sea. Una experiencia que nos hemos llevado, por ejemplo, dentro del uso de la tecnología es que, bueno, al ser un equipo ergonómico que el paciente se puede colocar en la muñeca izquierda, muchas veces ni siquiera es la mano dominante que le permite seguir haciendo otras actividades, pues bueno, al final del día no es limitativo para que el paciente a lo mejor tenga que estar acostado en una posición nada más, digo, puede seguir haciendo otro tipo de actividades y pues bueno, creo que eso sería una gran ventaja, sobre todo en un paciente que va a estar mucho tiempo en un proceso de recuperación, pues bueno, reducir esos tiempos y poderla activar de manera más rápida, ¿no? Amigo, ya, bueno,
agradecemos mucho tu participación. Ya para ir dando un poquito este cierre, nos gustaría dar paso a esta siguiente sección, que es el fisioconsejo, donde le pedimos a nuestros invitados que nos dejen su granito de arena para el público que nos ve amablemente en YouTube y en Spotify, que nos pueden escuchar. Pues yo el consejo o el mejor consejo que les puedo dar, que yo hice, o sea, literal, yo experimenté, en cuestión de fisioterapia dermatofuncional, era lo que mencionábamos hace ratito. Yo creo que sí es importante que si se están dedicando o se pretenden dedicar al área de fisioterapia dermatofuncional, prueben aplicar o prueben dedicarse a todas las áreas de fisioterapia dermatofuncional que hay, desde agentes químicos, agentes físicos, posquirúrgico, heridas, pies diabéticos, alteraciones de la cicatrización, estética, lo que se les ocurra, ¿vale? En cuestión de la fisioterapia dermatofuncional, ¿vale? Y que de ahí seleccionen bien cuál es su nicho, o sea, qué es con lo que se sienten cómodos, ¿no? Qué es lo que les gusta más tratar, porque yo creo que en fisioterapia ese es como que el diferencial en general, ¿no? O sea, hay expertos que son literal referentes en técnicas muy específicas, por ejemplo, no sé, punción seca, ¿no? O sea, hay expertos que son referentes en no sé, tratamiento de patologías específicas, no sé, que solamente tratan tendinopatías, ¿no? Y pues en fisioterapia dermatofuncional puede ser eso, ¿no? O sea, y actualmente tenemos gente muy buena que, por ejemplo, solo ve posquirúrgico, ¿no? Gente referente que solo trabaja con agentes físicos, ¿no? Gente que solamente se está dedicando al área de agentes químicos, gente que se está metiendo ahorita, por ejemplo, al área de tricología, alopecias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi consejo para los que nos escuchan, que les interese el área de fisioterapia dermatofuncional. Prueben, no tengan miedo, prueben distintas áreas de la fisioterapia dermatofuncional, y una vez que detecten qué es lo que les gusta y con qué se sienten cómodos, dedíquense a eso, ¿no? O sea, literal. ¿Qué formaciones vienen a futuro para Jorge Tinoco? ¿Qué es lo que va a traer de novedades para todos nuestros colegas que están descubriendo esta área? Pues bueno, con Seconfi vamos a estar trabajando la certificación de agentes electrofísicos en fisioterapia dermatofuncional en distintas partes de la República Mexicana. Vamos a también empezar con una formación de agentes químicos en fisioterapia dermatofuncional. También con mis amigos de Fisiopulse vamos a estar trabajando igual en la técnica de Fisiopulse ProSkin, que es electrólisis galvánica aplicada al área de fisioterapia dermatofuncional. Y voy a estar también participando en el diplomado de INET, platicando sobre fototerapia específicamente. Y pues bueno, ahí van a ver esa chulada en acción. Sí. Pues amigos, muchas gracias primero que nada a ti, gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí en Mérida. Y pues recordándole a todo el público los siguientes eventos, tanto los eventos del maestro, vamos a dejar tus redes sociales para que todos los puedan ver aquí en un clip, y también pues invitarles a nuestra convención regional de fisioterapia y los próximos eventos que tendremos a través de COFIM y a través de las plataformas, y agradecernos como siempre a nuestros amigos de Hemisferio Marketing. Amigo, un gusto como siempre estar con ustedes. Siempre es un placer, y agradecerte muchísimo. Aquí tienes tu casa. Cuando gustes venir, eres más que bienvenido aquí. Y bueno, desde Mérida, Yucatán, y desde los estudios de Hemisferio Marketing, agradecemos muchísimo la atención de todo el público. Naín, hermano, como siempre, muchísimas gracias por la invitación, y nos vemos en el próximo episodio de Physio Connection. Y pues como siempre, los micrófonos están abiertos aquí para que puedas decir lo que quieras, las veces que quieras. Eres bienvenido en tu casa. Perfecto, muchas gracias. Quiero que Mérida sea una casa más para Jorge. Perfecto, muchas gracias. Saludos amigos, nos vemos.